¿Cómo puede un solo hotel albergar tantas historias? El hotel más extraño, icónico y misterioso de Hollywood. En este video hablaremos de Chateau Marmont, el castillo francés ubicado en Sunset Boulevard, que ha sido escenario de toda clase de leyendas oscuras, que ha albergado las mejores y peores fiestas de Hollywood, que ha sido escenario de toda clase de amores, desamores, aventuras, tragedias, rituales, satanismo, fiestas, accidentes misteriosos, actividad paranormal y hasta famosos fantasmas como el de Marilyn Monroe. Quédense hasta el final para que descubran por qué Jim Morrison se lanzó de una de sus ventanas, por qué Bette Davis fue vetada del hotel, qué hacía Grace Kelly que era tan escandaloso y por qué los miembros de Led Zeppelin también están vetados. Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis, vivió un vergonzoso y turbio secreto en ese hotel. ¿Y por qué incluso algunos famosos no lograron salir con vida del mismo? Un hotel misterioso que tiene tantas historias secretas que han publicado libros, varios libros basados en esas historias, que en este video les voy a contar. No se vayan porque en el final les voy a decir qué misteriosa fiesta acaba de ocurrir ahí y por qué hay algunos que tienen prohibida la entrada de plano. También porque ha sido señalado este hotel, qué famosos fantasmas dicen que lo habitan y, muy importante, sabremos qué hay detrás de este lugar. No se olviden darle like y ayudarme a compartir para que podamos generar más contenido, ya que este tipo de contenido pues no logra ser a veces o tener apoyo de la plataforma. Les decía que tiene historias bastante turbias. Empezó a construirse en 1926. El dueño original se apellidaba Horowitz y literalmente mandó a hacer un castillo francés en pleno Hollywood. Y tenía la idea de que fueran departamentos de lujo, pero luego llegó la Gran Depresión y lo tuvo que vender. Su nuevo propietario decidió que era mejor convertirlo en un hotel y hasta la fecha está abierto al público, algunas partes, otras no. Claro, si es que puedes pagar precios que van arriba de los $5,000 por noche. También tiene un lujoso restaurante que pueden asistir si tienen para pagar, porque también tiene un precio muy elevado, pero sin duda que es un lugar tan icónico que hasta por curiosidad valdría la pena ir. Ha sido escenario de numerosas películas como La La Land y también ha sido incluido en canciones de Lana Del Rey, Miley Cyrus y hasta The Doors. Y además ha sido el escenario para que se crearan numerosas obras de arte y hasta películas muy icónicas empezaron a escribirse y ensayarse ahí. Bueno, vamos a empezar esta historia con Nicholas Ray, que era un director y guionista, tal vez no les suene, pero en 1952 era uno de los directores más famosos. Una de sus películas más reconocidas es Rebelde sin causa, la que protagonizó James Dean. Bueno, este hombre Nicholas Ray, que así como lo ven, pues llevaba a sus amantes el tiempo que vivió en el Chateau Marmont, que fueron casi 5 años, o sea, tenía bastante dinero. Él alquiló un bungalow que era una parte privada y llevaba ahí a sus amantes para consolarse de su divorcio, las cuales eran Joan Crawford, Marilyn Monroe, Jane Mansfield y Sasha Carbon. Ahí nada más. También tuvo un romance muy escandaloso con Natalie Wood, quien tenía 16 años. Bueno, todo lo que les voy a platicar de este hotel es inapropiado y ilegal, pero bueno. Y también se dice que ahí en esa habitación de este hombre Nicholas Ray
fue donde consiguió el papel James Dean. O sea que este director, para conseguir a sus protagonistas, o sea, Natalie Wood, James Dean, pues tenían que estar con él. Y también hacía fiestas muy, muy escandalosas, horchatas. De hecho, Dennis Hopper, otro protagonista de esa película, también tenía un romance secreto con Natalie Wood. O sea, Natalie andaba con los dos, con el director para tener su papel y con su coprotagonista Dennis Hopper, lo que ocasionaba que Nicolas Ray tuviera muchos ataques de ira y de celos. Organizaban fiestas, horchatas y demás, pero hasta James Dean tuvo que estar con este señor. En fin, crónicas de la época. Otro escandaloso era Howard Hughes, este millonario que después fue perdiendo la razón. Bueno, pues dicen que todos sus delirios empezaron en este hotel. Al principio, lo que llamaba mucho la atención es que Howard era muy racista. Entonces, ya en el hotel, durante un tiempo, empezaron a tener empleados afroamericanos. Y a Howard no le gustaba. Entonces, lo que hacía es que si veía que, por ejemplo, había en la entrada unas personas afroamericanas, pues iba llegando en su coche y lo dejaba así a plena calle, no lo estacionaba, se bajaba, caminaba y entraba por otra parte, que no les gustaba ni siquiera que se acercara. O si veía que había un afroamericano en el elevador, prefería caminar y usar las escaleras. Así tenía pues su forma de ser. Incluso exigía a los propietarios del hotel que su comida la hiciera un chef blanco, que le limpiaran el cuarto, camareras blancas, y bueno, todo le permitían porque pues era millonario y pagaba bastante. Pero luego empezó a tener comportamientos más extraños. Iba por los pasillos gritando improperios, hablando solo. Y de su habitación pues había una ventana, un balcón que daba hacia una de las piscinas. Entonces se ponía descaradamente con binoculares a ver a las chicas que estaban en la piscina. Y muchas veces se exhibía sin ropa, se bajaba los pantalones y les empezaba a hacer comentarios inapropiados, lo cual también era permitido por los dueños del hotel porque era millonario. En fin, pero hablando de actividad inapropiada, el escándalo de Columbia Pictures. Resulta que un jefe de estudio, varios jefes de estudio, más o menos desde 1930 hasta 1950, uno de ellos llamado Harry Cohn, tenían una habitación en el hotel, una suite muy privada, y llevaban ahí a las jóvenes actrices, a las aspirantes de actrices que querían obtener un papel, pues la llevaban ahí. Años después, Harry Cohn y varios ejecutivos de Columbia Pictures fueron señalados por trata y explotación, sorpresivamente, y también se señaló que el hotel pues permitía muchas cosas que hacían los de Columbia Pictures y se fingía que no se daban cuenta de nada. Bueno, les decía, Jim Morrison, muy escandaloso era, que organizaba fiestas, se decía que hacía rituales satánicos en las habitaciones, vivió un tiempo en el Chateau Marmont y se comportaba de manera extraña. De repente, consumido por sustancias o por alcohol, se columpiaba de las tuberías del desagüe a los balcones de diferentes habitaciones. En una ocasión se cayó de 2 pisos. Sobrevivió, pero con grandes heridas. Pero no fue la única vez que lo hizo. O sea, una vez se cayó del balcón 2º piso, pero no era la primera vez que se lanzaba ni que se andaba colgando. Era un comportamiento habitual en él. Pero eso no era lo más extraño, sino que además decían las personas que se encargaban de limpiar su habitación que continuamente encontraban líquido vital rojo en las sábanas y a lo largo de la habitación, así como extraños altares, velas, pero lo más extraño es encontrar mucho líquido vital en la bañera y en las sábanas. Ya lo demás se los dejo a su imaginación. Eso no ocasionó que
que le prohibieran o que lo sacaran del hotel. No, él siguió yendo incluso después de que se había caído. Jim Morrison contaba con mucha gracia que había sobrevivido del balcón del Hotel de Mormon y que había perdido la octava de sus 9 vidas, que decía que ya tenía que cuidarse porque solamente le quedaba una vida más, y efectivamente un año después de haberse lanzado de ese balcón perdió la vida, supuestamente por sobredosis, aunque nunca ha quedado claro bien. Pero él decía que tenía 9 vidas y perdió la octava en el Chateau Marmont por lanzarse de un balcón y solo le quedaba una, y efectivamente un año después falleció. Bueno, otra que es así, que está vetada o estaba vetada, fue Bette Davis, porque 2 veces incendió el hotel. En 1958 estaba ella ahí, parece que había bebido demasiado y estaba fumando, se quedó dormida y la habitación comenzó a incendiarse. Uno de los también habitantes que estaban ahí se dio cuenta, avisó a la administración y todo el hotel tuvo que ser desalojado. Años después, Bette Davis volvió a ir y pasó lo mismo. Misteriosamente dicen que hubo un cortocircuito, se incendió su habitación y bueno, ya le prohibieron la entrada. Otra que tenía comportamientos bastante extraños era Grace Kelly, sí, como la ven, así muy seriecita, que hasta llegó a ser princesa. Bueno, pues decían que era ninfómana y que de repente le daban como ataques de ansiedad o algo le pasaba, pero se paseaba por los pasillos con poca ropa y buscaba pues galanes, ¿no? Que eso era muy escandaloso y en eso sí le llamaban la atención los miembros del hotel, le llamaban a sus agentes para que la resguardaran en la habitación cuando le ocurrían estos ataques o esta ansiedad que tenía. Bueno, otro que también eran muy escandalosos eran los integrantes de Led Zeppelin. 1968, 1969 estuvieron ahí, rentaban habitaciones y hacían escandalosas fiestas. Metían a tantas chicas que incluso decían que usaban carritos de comida de los que llevaban para transportar en las habitaciones para llevar a chicas sin ropa de una habitación a otra. Algunas no tenían 18, imagínense. Y llamaban al servicio de las habitaciones para pedir alcohol y excesiva comida que luego los dueños y los managers, los dueños de la disquera, managers tenían problemas por pagar las altas cargos que hacían. Fue algo tan escandaloso que mejor quisieron trasladarlos a un bungalow privado para todas las fiestas y excesos que ocurrían ahí. No solamente se decía que hacían fiestas, también hacían rituales satanistas, donde se veía que también llevaban velas, ponían altares. Las personas que limpiaban el lugar se quejaban también de que había mucho líquido vital. Imagínense lo que pasaba ahí. Y por eso también le prohibieron la entrada. Otro que también hacía escándalos era Anthony Perkins, que era el protagonista de Psicosis. Resulta que también estaba hospedado ahí y tenía un romance secreto con un actor llamado Tab Hunter, que tenían comportamientos inapropiados en la piscina del hotel. Eran otras épocas también y ese tipo de cosas pues no eran bien vistas, así que le tuvieron que hablar a los agentes de ese señor Anthony Perkins y al estudio que lo había contratado para decirle que se lo llevaran porque pues estaba teniendo ciertas actividades en la piscina. Y eso le ocasionó, pues el escándalo fue tan grande porque a los directivos de los estudios no les gustaba que se supiera que era de esa comunidad, entonces le bloquearon la carrera. Bueno, pero esas historias todavía no son todas, también hay otras más turbias, fíjense. Los que estuvieron ahí hospedados fueron Sharon Tate y Roman Polanski. Vivieron también más de 6 meses ahí. Estaban recién casados, enamorados,
Y también los viernes por la noche hacían fiestas, se decía que también hacían rituales, en los que asistía Warren Beatty, Jack Nicholson, Mia Farrow y muchos más. Cuando Sharon Tate quedó embarazada, decidieron mudarse del Chateau Marmont y conseguir una casa propia, porque decían que no era correcto tener a un bebé viviendo en un hotel así. Y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Se mudaron a Cielo Drive, donde Sharon Tate, estando embarazada, pues la desvivieron de una forma horrible, en un horrible ritual. Charles Manson, aunque a otros dicen que fue su esposo, quién sabe, pero bueno, ellos estuvieron viviendo en el Chateau Marmont y se cambiaron que para tener una vida más tranquila, y ya vieron cómo terminó la historia. Bueno, hablando de mala suerte, Heath Ledger también estuvo un tiempo ahí en el 2016. Estaba ahí como huésped cuando en los balcones del establecimiento lo vieron que se andaba dando sus pasones, que se estaba metiendo de todo. Eso llamó la atención porque ya era otra época, de miembros del hotel que le pidieron que no hiciera eso en el balcón, o sea que sí lo podía hacer, pero adentro de su habitación, pero no en el balcón, porque mucha gente lo vio y hasta lo andaban grabando. Una semana después de eso regresó a su apartamento de Nueva York y perdió la vida. Pero no todos los habitantes de este misterioso hotel han sobrevivido o se han ido, aunque sea para morir a otro lado. No, hay uno que sí falleció ahí directamente, John Belushi. También por sobredosis de sustancias, en 1982. Era la estrella de un programa muy conocido llamado Saturday Night Live, cuando había alquilado un bungalow en ese lugar y le llamó a su representante y también a una chica que se dedicaba a vender ciertas sustancias, y dice la chica que declaró después para la policía, obviamente, que le dijo que ya no quería vivir. Bueno, uno de sus amigos más cercanos, Dan Aykroyd, que fue el que escribió Cazafantasmas, de hecho 2 personajes de Cazafantasmas están basados o en homenaje a él, que era Big Man y también el fantasma color verde, eran homenaje a él. Bueno, se supone que Belushi y Dan Aykroyd organizaban fiestas, ya sabrán de cuáles, en esa hotel, y también que les gustaban las artes oscuras. De hecho, esa habitación se volvió un lugar icónico. La gente a veces está medio extraña. Varios artistas y famosos piden específicamente hospedarse en esa habitación porque tiene una vibra especial. De hecho, había un artista que se llamaba Jean-Michel Basquiat, un artista plástico, que según un reportaje publicado por el New York Post, siempre le gustaba alojarse en esa misma habitación para inspirarse y hacer sus obras. La verdad es que muchas de sus pinturas tienen claras referencias pues al satanismo, así que se inspiraba bastante, ¿verdad? Y decía que contactaba a Belushi o que le daba unas vibras Belushi para inspirar su arte. En fin, pero no ha sido el único, varios se hospedan ahí con esta vibra especial que tiene. No fue la única persona que haya fallecido ahí. En el 2004, otra vez, un importante fotógrafo de moda llamado Helmut Newton falleció cuando perdió misteriosamente el control de su automóvil al salir del estacionamiento del hotel. Y bueno, no es de lejos el único escándalo amoroso o el único escándalo de vida y muerte, porque ha habido varias historias. Una de ellas es que, como les comentaba, tenía túneles y lugares secretos, que esos no están para los clientes habituales, donde se reunían Kennedy y Marilyn Monroe, donde tenían sus misteriosos encuentros. Hay en otros hoteles también, pero ahí. Dicen que por eso Marilyn Monroe se quedó ahí como fantasma,
que la han visto varias personas que trabajan en el hotel. Y no solo ellas, sino que hay una fuerte actividad paranormal en el mismo. Supongo que como hacían o hacen todavía rituales ahí, pues hay una energía muy pesada y hay muchas personas que han visto fantasmas y seres extraños en el hotel. Pero no todo es oscuro, también tiene otro tipo de leyendas bastante más raras. Resulta que Johnny Depp, cuando estaba joven y tuvo una novia llamada Kate Moss, una famosa modelo, pues alquilaron las 63 habitaciones, así como los bungalows, las suites, para tener encuentros amorosos. Ellos querían estar en cada una de las habitaciones y tenían sus ruidosos encuentros amorosos, y que también los tenían en la piscina, en los cuartos, los balcones y en muchos pasillos, lo cual pues obviamente era conocido y sabido por los miembros del hotel, pero sus agentes, bueno, tenían que estar cuidando que nadie los fuera a fotografiar o que nadie les tomara un video, porque sus encuentros pues no eran muy discretos. Así fue la relación entre Kate Moss y Johnny Depp, y cómo recorrieron todas las habitaciones del hotel para que todas estuvieran en pues estos encuentros. Bueno, pero no fue todo, sino que ha tenido otros escándalos. En el 2017, New York Times publicó un reportaje cuando estaba este tema del Me Too, que se expusieron muchas cosas. Bueno, pues el dueño de ese hotel en ese momento, llamado André Palace, que ha tenido muchos miembros y muchos dueños, o sea, ha ido cambiando de dueños, pero sigue siendo un lugar icónico, fue señalado por conductas inapropiadas y acusaciones, y por permitir pues toda clase de cosas, horchatas, trata y demás que hicieran los famosos en ese hotel. Fue señalado, pero eso no provocó que lo cerraran o que dejara de estar de moda o algo así, no, sigue funcionando. Otro escandalito bastante raro que tuvo, bueno, dos recientemente, fue que en una ocasión Benicio del Toro y Scarlett Johansson tuvieron un encuentro muy íntimo que fue presenciado por miembros del hotel, porque lo tuvieron en un ascensor donde había cámaras. Entonces los grabaron en una situación íntima y después también en un pasillo, entrando a una habitación después de una fiesta de los Oscar. Como había cámaras, pues los agentes de esos dos tuvieron que ir a recoger rápido las grabaciones y que esto no saliera a la luz. Y bueno, recientemente, en otro escandalito también raro, se me pasó decirles, fue el de Heath Ledger. También, pues una semana antes de que falleciera, lo vieron en el balcón, metiéndose de todo. Y varias personas también le dijeron, de los que estaban de seguridad del hotel, que no hiciera eso ahí en el balcón, que se metiera a hacerlo en otro lado. Y después de eso, pues falleció, ¿no? Britney Spears también fue vetada en el 2017 por tener comportamientos extraños en el restaurante, por gritonear a varias personas. Es muy curioso cómo unas cosas sí las permiten y otras cosas no las permiten. Pero ella, bueno, fue muy grosera con algunas personas que estaban hospedadas en el hotel, tenía comportamientos raros en el restaurante, empezaba a gritar cosas en los pasillos, cosas en su habitación, y bueno, pues la vetaron. Insisto, curioso como a unos sí los vetan y a otros los dejan hacer cosas hasta peores, pero bueno. Otra que también estuvo vetada o está vetada todavía a la fecha fue Lindsay Lohan. Ella por una deuda de más de $46,000. Pero ella ya no puede ir, aunque pague sus deudas y demás, ya no puede ir. Otro que también tenía una deuda fue Warren Beatty, pero él sí la pagó y ya después lo permitieron que volviera a hospedarse y él ya lo reciben sin problema, ¿no? Y recientemente fue noticia este hotel porque JCB Jones se hicieron una fiesta donde hubo muchas celebridades. Hice ya un video de eso y terminó también con un escándalo con Justin Bieber. Pero bueno,
Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.